Importante participar de estos espacios. En general hemos sido o intentado que las organizaciones, la fuerza de izquierda, populares, tomen el tema de energía y nos gratifica cuando nos invitan desde esos espacios. Así que nada, en principio gracias. Nos parece que es un debate sustantivo, tanto el ambiental como el energético, y que el energético particularmente no tiene la envergadura que debería tener en nuestro espacio, en nuestra organización, en nuestra vida cotidiana, siendo que es lo que sostiene el mundo como lo conocemos, y si bien ha ido ganando lugar, todavía sigue siendo eh, muy limitado para la centralidad que tiene para sostener el capitalismo como lo conocemos y la posibilidad de pensar un cambio en un futuro también. Así que nada, agradecidos por eso. Nosotros venimos laburando hace unos 15 años intentando articular una mirada socioambiental del tema energético, que hablar de energía en Argentina es hablar de petróleo. Básicamente el 85%, el 84% según los últimos datos de la energía del país proviene del gas y del petróleo, el 52% del gas, el 32% del petróleo, o sea que para hablar de energía tenemos que hablar de hidrocarburos, fundamentalmente de gas, en segunda medida de petróleo, y después el resto de la fuente energética, no sé, la sigue la energía nuclear con 4%, energía hidráulica depende del año un 3, un 3,5%. O sea, hay que hablar de petróleo y gas. Y ahí nosotros estamos metidos. Eh, Ahí les voy a compartir una pequeña presentación que armé. No sé si me deja autorizar. Sí. Eh, Voy a hablar de Vaca Muerta, pero un poco atento a la convocatoria y me gustaría que piensen este proceso que les voy a intentar contar, relatar, y va a haber mucho dato y espero no abrumarlos, pero la idea es que, bueno, después en base a una primera presentación podamos avanzar en lo que les parezca más pertinente, más interesante, lo que vengan más discutiendo ustedes, que lo pensemos vis a vis, digo, lo que está pasando en offshore, porque para mí la situación de offshore en Mar del Plata es muy similar al debate que había en Neuquén en 2011, digamos, cuando empezó a aparecer Vaca Muerta y las posibilidades de un futuro promisorio, una salvación, un horizonte energético eh, que nos permitiría el autosustentar la energía del país, suplir la demanda energética del país. Digo, es muy similar ese panorama. Entonces, yo me atrevo a decir que 10 años después de eso podemos anticipar lo que puede pasar en más o menos en Mar del Plata, ciertamente con particularidades, pero visto 10 años después, no creo que sean muy distintos los efectos si finalmente se avanza sobre la cuenca argentina norte. Ahora sí, transmito, les voy a compartir la presentación. ¿Cómo hago para ver acá? Ahí está. Bueno, básicamente la idea entonces es hablar sobre Vaca Muerta. Eso es una imagen, no se ve muy bien de Vaca Muerta, pero Vaca Muerta es fracking necesariamente. Cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de fracking. Voy a intentar correr esto que aparece acá en la mitad de pantalla, no estaré pudiendo. Y entonces sería Vaca Muerta, fracking, eh, destrucción y dólares entre signo de pregunta. No sé si se llega a ver bien, pero eso es básicamente un esquema de lo que es una explotación de fracking. La gran diferencia entre el petróleo convencional, que se empezó a explotar hace 200 años más o menos, y que sostuvo después del carbón, digamos, que en el mundo sigue siendo muy importante, pero en Argentina el carbón no tiene tal grado de incidencia, eh, es que el petróleo convencional y el gas convencional estaba alojado en una superficie porosa, es decir, cuando uno llegaba al pozo, el petróleo se empieza a explotar con pozos similares a los de agua. La propia presión del subsuelo hacía que los hidrocarburos fluyeran a la superficie. Esto era, por un lado, presión y por un lado, rocas que eran permeables, rocas que eran tipo esponja. Entonces, frente a la presión, al darle una posibilidad de salida, cual globo con agua agujereado, digamos, el crudo salía a la superficie con cierta facilidad. Esto con el tiempo se fue complejizando, cada vez hubo que ir a mayores profundidades, pero la técnica más o menos se sostuvo. Uno hacía un pozo y esa superficie, la propia presión del subsuelo, permitía que saliera. Después hubo que inyectar presión porque las presiones se agotaban y demás, pero básicamente esa es la técnica. Los no convencionales, que es ir a buscar aquellas rocas gigantescas donde se crearon los hidrocarburos convencionales que migraron a otras superficies más permeables,
están alojados en una piedra, en una especie de gran asfalto, para hablar puntualmente de Vaca Muerta, ubicado a 30 cuadras bajo la superficie fundamentalmente de Neuquén, una piedra de 3 cuadras de ancho, no es una línea, uno ve las cosas geológicas, los mapas geológicos, parece que fue una liñita de 2 centímetros. Son 3 cuadras de profundidad, 2 cuadras de profundidad, esto tampoco es homogéneo, es una piedra, se va moviendo, está ubicado entre 25 y 35 cuadras abajo de la superficie fundamentalmente de la provincia de Neuquén. Para explotar ese asfalto, le decía, hay que romperlo. O sea, ya no están las fisuras, ya no está la esponja, ya no es permeable esa superficie, esa roca. Entonces, ¿cómo se rompe? Se rompe mediante una fractura. ¿Cómo se ha conseguido, se ha desarrollado la técnica para fracturar? Es decir, haciendo un pozo que ahora no solo llega, sino que además se mete por la piedra, por la geología, dobla, digamos, y hace, no solo hace un pozo vertical, sino que hace un pozo horizontal. Y a lo largo de este brazo horizontal se van haciendo procesos de fractura, así se llaman, de unos 100, 200, 250 metros, se elige ese pedazo, se hace un proceso de fractura que es básicamente inyectar agua a grandes presiones con arénico químico, después se vuelve a hacer en otro pedazo, en otro pedazo. Cuando empezó Vaca Muerta, esos procesos de fractura eran unos 7, 9, 10 por pozo. Hoy hay pozos que están llegando a los 60, 70 procesos de fractura y tal vez más también. Estamos hablando de una intensificación del uso de estos pozos solo en 10 años, pero además una y lo comparamos con lo convencional, una intensificación en todos los ámbitos, digamos, los niveles de energía, de insumo, de materia, de cantidad de mano de obra, de infraestructura que hay que sostener hoy para el fracking son muy superiores a los que hubo que sostener históricamente para el petróleo convencional. Cada pozo no convencional implica un gasto energético y de inversiones, que esos dos temas, bueno, no, de inversiones sobre todo vamos a estar hablando, y esto, bueno, ahí un poco lo muestra, quería poner una foto que finalmente no la puse, pero es como una especie de industrialización de una cuadra, 2 cuadras que se hace durante una semana, 10 días, cuando se hace el proceso de fractura. Se llena de camiones que tienen motores, agua, arena, y después se van a otro pozo que está cerquita, digamos. Es un poco así el proceso, que es lo que intenta mostrar esa filmina. ¿Qué impacto tiene? Bueno, en principio la ocupación territorial, digamos, el gran cambio que se ve es una mayor ocupación territorial. Acá estamos viendo la foto, eso es Loma Campana, el primer yacimiento, eso es Repsol YPF, el primer, Repsol YPF no, YPF Chevron, el primer yacimiento no convencional, aquel iniciático que empezó en 2013, después de un acuerdo con Chevron que venía muy manchada por una causa importante, la causa ambiental más importante en aquel momento en términos de sanción del mundo, YPF buscando aliados del 2012, de que fue nacionalizada o parcialmente nacionalizada, se alía con Chevron y empiezan en este territorio, un territorio de la comunidad Campo Marí, por eso están las dos nominaciones. Loma Campana es como el, el catastro petrolero, digamos. El petróleo se mide en áreas, o sea, hacen una especie de loteo que se llaman áreas cada loteo y se lo entregan en concesión a petrolera. Entonces no piensan mucho en provincias, no piensan en las áreas petroleras. Bueno, este área se llama Loma Campana. Y ahí estamos viendo cómo ahí, después de un proceso largo, que casi no se habían hecho perforaciones, en esa zona hicieron 480 pozos en 2 años y medio, cuando en la historia de la provincia había habido 15.000, digamos. Bueno, una ocupación territorial mucho mayor. La ocupación territorial se da en este sentido. Digamos, se hace la locación, que es básicamente un desmonte, un apisonamiento para poder las máquinas, que ahí se notan, y después, bueno, toda la cantidad de caminos, la medida que uno multiplica los pozos, multiplica los caminos, multiplica los ductos, multiplica toda la intervención asociada a cada pozo. A mano derecha se ve la misma área, pero en términos super satelitales, digamos. Eso es, abajo se ve un poquito de verde, eso es Añelo, y arriba la meseta, cómo queda esa zona con ya buena parte de los pozos realizados. Cada una de esas locaciones hay 2, 3, 6 pozos, depende de cómo haya practicado la empresa la propuesta, pero digamos, esos blancos que se ven, esos cuadraditos, esas locaciones, tienen pozos petroleros y así se ve desde el cielo. Ahora, esto es Pluspetro, esto es Yacimiento Centenario. Lo que se ve abajo no es Añelo, es Neuquén. La ciudad de Neuquén, la ciudad más grande de la Norpatagonia Argentina, de la Norpatagonia, no, de la Patagonia Argentina, con algo así como 400.000 habitantes, digo, tiene acá a 3 kilómetros donde estoy hablando, digamos, un yacimiento de tight gas, no entremos en eso, pero de fracking, que se ve así. Como digo, entonces, ocupación territorial, un primer gran problema para pensar energía o hidrocarburos, fracking y ambiente. El segundo tema, no hay una prioridad, lo puse así, es el consumo de agua. Lo que vemos ahí, que por ahí no se entiende muy bien, es lo que en la jerga petrolera se llama anaconda.
es una manguera de unos 40 centímetros de diámetro que traslada el agua fundamentalmente del río Neuquén. El río Neuquén junto al Limay y el río Negro conforman la cuenca que así se llama, que es la cuenca hídrica no limítrofe más importante del país, digo, son ríos importantes. Y esto los petroleros al inicio lo valoraron como hay acceso de agua buena, de buena calidad, de fácil acceso. Pero bueno, estamos sacando en un momento de crisis hídrica también en la región, hace 13 años que viene, hay una crisis hídrica declarada, digamos, agua para los pozos. Cada pozo hoy está gastando 120.000, muchísima agua, digamos, un número inabarcable. En camiones, 4.000, 4.500 camiones de agua para todo ese proceso de fractura que les decía previamente. Ese tiempo que es puntual, la fractura se realiza en una semana, 10 días, y después el pozo queda funcionando. En ese momento, si esa fractura se hace con agua, se usa muchísima cantidad de agua, yo lo contabilizo en camiones, pero le sale mucho más barato moverlo en mangueras, que es lo que estamos viendo, ¿no? En las zonas cercanas a Nielo, que es, no sé cuánto conocen, pero es al norte de la ciudad de Neuquén, el epicentro de la explotación, uno va por las rutas y ve un montón de estas mangueras yendo a los yacimientos y como le decía, se puede trasladar agua por 80, 90 kilómetros hasta llegar a donde está el pozo ese que está fracturando y una manera más barata de moverla que camiones, que así se empezó haciendo con camiones. Otro tema, bueno, ni hablar en contexto de la COP, poco estimada por muchos, pero digamos, está en la COP, las emisiones. El gobierno el gobierno nacional actual ha intentado presentar a Vaca Muerta como una alternativa en términos de cambio climático porque el gas es un combustible puente, un argumento que nosotros haciendo arqueología de nuestras producciones discutíamos en 2012 porque estaba muy presente sobre todo en el debate europeo. Y bueno, si bien el gas emite en su quema menos dióxido de carbono, vis a vis la quema del crudo, lo que se deja de contabilizar ahí es toda la emisión de metano fugitiva, en toda la explotación. Ahí lo que estamos viendo es justamente una planta de procesamiento y lo que se ve como calor son gases que no se ven a simple vista, están filmados, es una filmación, pero bueno, saqué una foto con una cámara infrarroja que permite ver cosas que no se ven, uno no ve nada, ve unos caños, y lo que están es perdiendo gases. Esa cámara registraba 6 gases, uno de esos gases es el metano. Estamos permanentemente emitiendo metano, que bueno, por distintas cuestiones no fueron tomados en cuenta desde que se empezó a medir un poco más firmemente el tema de las emisiones de dióxido, de las emisiones de gases de efecto invernadero y se priorizó el dióxido de carbono. Con la urgencia climática que hay hoy, cada vez empieza a cobrar más relevancia porque el metano se deshace en menos tiempo, a los 20 años medio que deja de existir en la atmósfera, pero bueno, hoy 20 años son tiempos muy importantes, entonces que exista 20 años es un problema y ya buena parte de las agencias internacionales de energía también lo miden o lo dan como un gas de mucha complicación, entonces ya el gas, por un lado, no es tan ambientalmente piola si metemos el metano, y por otro lado, Vaca Muerta hoy está haciendo más que gas, petróleo. Entonces el argumento nacional de nos ayuda en la transición energética, también lo está usando en offshore, bueno, queda por distintos lugares invalidado. Pero ciertamente lo que estamos haciendo es multiplicar la fuente de energía fósil cuando podríamos estar pensando en invertir en otro tipo de energía que tiene sus problemas, que no son sencillas, digo, no va a ser, no es fácil pensar una transformación de las sociedades para ser fundadas en otra energía, pero bueno, lejos de eso seguimos radicalizando este tipo de provisión energética, este tipo de fuente. Más allá de estas cuestiones que aparecieron, por lo menos en la vida de Vaca Muerta, que no estaba en nuestro registro previo, digamos. El residuo, los pozos y este nivel de incidencia o de intervención que implican los pozos, implican una cantidad de residuos que no eran parte de la forma tradicional de explotar. Es una novedad la cantidad de basura petrolera, de barros, de agua empetrolada que generan los hidrocarburos. El agua en general, de esos 120 millones de litros que le decía yo que se inyectan, vuelven a la superficie, depende del pozo, pero entre un 25 y un 70%, es decir, mucho. Eso lo que se hace es, en Neuquén por lo menos, volver a inyectarse pozos viejos, o sea, se abandona. Según un cálculo que hizo un geógrafo con el que trabajamos bastante, ya se inyectaron en el subsuelo neuquino algo así como la superficie no, el volumen
de 20 bomboneras, digamos. En el subsuelo neuquino hay inyectados 20 bomboneras de líquido al subsuelo de estos líquidos petrolados. Pero después, buena parte de eso, los semisólidos y los sólidos, se tratan en plantas de tratamiento que hemos trabajado mucho, ha habido denuncias, se logró una legislación en 2015 que las aleja de las ciudades, pero todavía esa legislación no se cumplió y hemos podido dar cuenta de los niveles de precariedad, incapacidad gubernamental, en el mejor de los casos, cuando no connivencia gubernamental, para que esto sea un desastre. Esa es la planta más problemática, también muy cerca del yacimiento centenario que les mostraba primero, en la ciudad de Neuquén, que se llama Comarsa, que ha sido como el epicentro de los debates. Y bueno, hay una causa penal en contra de Comarsa, que esta planta se cerró en 2017, 2018, aunque la legislación decía que debía cerrarse en 2017, sigue intentando remediar la cantidad de hidrocarburos que tiene, y bueno, cerraba el plan de remediación este año y todavía falta un montón, así que no está claro cómo van a hacer, con la complejidad que esto quedaba a 500, 700 mil metros de barrios y hubo una toma muy grande las inmediaciones, con lo cual todavía vuelve más complicado la cercanía de la población con la toma, con el basurero esto. Otro tema, este sí estábamos leyendo y traduciendo un poco el comienzo de todo esto, lo que empezamos a hacer fue traducir lo que estaba pasando en Estados Unidos, el tema de sismos, que era una verdad, una realidad. Bueno, YPF salió con una campaña a desmentir los mitos de lo que decían los ambientalistas, ecoterroristas, qué sé yo, y salió, entre otras cosas, a decir que iba a haber cero probabilidad de sismos. Lo que está a la derecha es un cuadro ya viejo, un gráfico, esos son los lagos, bueno, son lagos en la cercanía de Añelo, ahí se ve Añelo, no sé si llegan a verlo, pero es el epicentro de la explotación. Lo que está en las estrellitas amarillas son los sismos que ha habido, que hubo hasta el 2020, y lo que está en verde son la cantidad de pozos de fracking que han hecho. Hay 2.500 pozos de fracking ya en la zona, y a partir de 2018 la zona empezó a temblar, digamos. Fundamentalmente, ahí se ven los amarillos ubicados en una zona, muy cerca de Fortín de Piedra, que es el yacimiento de la empresa Tecpetro, de Pablo Roca, que en 2018 tuvo un avance impresionante y empezó a producir algo así como el 15% del gas nacional en un solo área, que se llama Fortín de Piedra. Es decir, bueno, poco a poco empiezan a aparecer, hoy ya hay más de 300 sismos, no quiero mentirle, pero algo así como 20 de más de 4 grados, es decir, 20 de envergadura, ya de un nivel preocupante. Todas las casas de la gente que vive en esa localidad chiquita se llama Sausal Bonito, que son 200 familias tan rotas, trizadas. El gobierno empezó a construir algunas para darle una respuesta, después de negar durante mucho tiempo la situación. Bueno, pero la cosa es que algo que no había hasta el 2015, no hay prácticamente sismos registrados en la historia de la sismografía nacional, digamos, y a partir del 2018, pues eso, más de 300 en la zona. Otro tema que nos parece relevante, pero que realmente es muy difícil seguirlo en Argentina, es los impactos en la salud. Todo esto debe tener, de alguna manera, bueno, es muy difícil registrarlo hoy. Entonces, no hay una política epidemiológica ni de seguimiento. Nosotros hemos intentado acicatear a los sindicatos de médicos, a sectores estudiantiles de medicina, a gente de ambiente, la Facultad de Ambiente de acá de Comahue. Pero bueno, no hay gubernamentalmente, nos cuesta mucho las organizaciones, hay cuestiones de ética para trabajar con las historias clínicas de los hospitales, pero lo que sí, o sea, pero hay algunos hitos más en convencional. No convencional todavía ha sido muy difícil ver daño a la salud, pero lo que sí hay es un trabajo que en esto de traducir tomamos como medio de referencia, un trabajo de Estados Unidos, que es un grupo que lo que se dedica a registrar, sistematizar información norteamericana. O sea, en Estados Unidos, que empezó 10 años antes, o sí, 10 años antes que en Argentina, y en distintas universidades, centro de estudio, periodistas, abogados, han hecho investigaciones, todas desperdigadas en los distintos lugares, y lo que se encarga esta gente es juntarlas. Y bueno, ahí empiezan, digo, a aparecer algunas cosas vinculadas a fracking y salud, empiezan a sacar algunas conclusiones, digamos, algunos problemas de cáncer, respiratorio, daños cerebrales, neurológicos. Bueno, hay algunos datos, ¿no? En Texas, el 61% de enfermedades registradas están asociadas con contaminantes empleados por el fracking. El riesgo de nacimiento prematuro aumenta en la cercanía del sitio de fracking. Y esta gente vino en 2016 y nos enteramos, nos anoticiamos del último dato, que es la mortalidad laboral, que es 7 veces superior al promedio de la actividad privada. O sea, la actividad laboral, la mortalidad laboral del fracking en Estados Unidos, 7 veces superiores, ya decían, incluso a la fuerza de seguridad, que tiene una mortalidad alta. Bueno,
Nada, algo que para nosotros no estaba en la agenda, y que rápidamente, esto fue en 2016 que vino esta gente, a partir del 2017 se empieza a registrar casos de muerte, ahí avanzaremos sobre eso, que es esto que tenemos acá. Que este año en mayo publicamos un informe con información oficial de ambiente de la provincia, a instancias del FIT que consiguió, o sea, que hizo un pedido de informe y se lo dieron, de un registro de incidentes ambientales que las compañías hacen para el Estado. Le avisan cada vez que tiene un incidente ambiental, que, bueno, habrá que definir un poco qué es eso, pero es un problema ambiental. Hacen una declaración jurada y el Estado lo va sistematizando. En 2017, esos incidentes sumaban 2,8 por día en la provincia de Neuquén. Estamos pensando solamente donde está el grueso de la explotación. Hay algo de Mendoza, algo en Río Negro, pero el grueso está en Neuquén, por lejos, el 97% debe estar en Neuquén. Entonces pasamos de 2,8 accidentes diarios, estamos pensando en casi 3 accidentes diarios, a casi 6 incidentes diarios ambientales. El viernes pasado, no ayer, sino el anterior, bueno, YPF anunció una pérdida grande, y uno se entera un poco de las mayores, vaya a saber por qué la compañía define advertir de eso y no de otras cosas, será más visible. Pero bueno, digo, diariamente, hasta el año pasado, seguramente este año se incrementó el número, había esa cantidad de accidentes, incidentes por día. Y el otro dato todavía más preocupante es la cantidad de muertos, digamos. En la explotación petrolera en Río Negro y Neuquén, murieron 15 laburantes del 2017 hasta esta fecha, que el asesinato laboral, la muerte en instancias laborales es quizás el momento más trágico, pero digamos que cuando hay un muerto hay además un montón de accidentes graves que no aparecen en prensa, qué sé yo, gente que se queda paralítica, que pierde un brazo, que pierde un dedo, que tiene problemas de respiración, digamos, distintos tipos de accidentes de gravedad que, bueno, es muy difícil sistematizar, lo que no tenemos acceso, pero bueno, el asesinato laboral aparece en prensa, se difunde y bueno, es un poco lo que hemos podido ir sistematizando. Uno dirá, bueno, pero hay mucha plata, ¿no? Digo, está bien, contamina el agua, hace emisión, ocupa el territorio, pero deja un desarrollo, un beneficio, una riqueza en la región. Y lo que venimos viendo contradictoriamente, frente a que a pesar de que los sueldos petroleros son importantes, ciertamente son mejores que el promedio del trabajo, que la instancia no convencional, a diferencia de la convencional, contrata a mucha gente. Esto hay una diferencia sustantiva con la megaminería, por ejemplo. Hay unos 22.000 trabajadores del sector petrolero en Neuquén. Contrariamente a eso, que existe, también hay unos grados de pobreza muy importantes. Y esto se puede explicar de distintas maneras, pero lo cierto es que sucede. Digamos. Tenemos un sector de trabajadores que tienen acceso a ciertos beneficios, que no es minoritario, y mucha gente que la está pasando muy mal, porque vinieron con la expectativa de que Vaca Muerta le iba a dar trabajo, porque aumenta el costo de vida de manera terrible, que otros trabajos no pueden acompañar. Y bueno, básicamente porque sí, esas dos grandes variables, digamos, hacen que la desigualdad y la cantidad de la situación de pobreza y exclusión de la provincia donde más inversión privada directa hubo en los últimos 10 años, se calcula que este año se va a llegar a 30.000 millones de dólares que entraron desde que empezó Vaca Muerta, siga siendo terriblemente grave, con índice de pobreza más grande que lo del resto del país, digamos, que el promedio del país. Entonces, no es que, bueno, está bien, te contamina el agua, pero ahora estás viviendo bien y te podés gastar la plata. No se da eso. Si bien hay riqueza, hay plata que circula, digo, hay inversiones inmobiliarias, hay capitales que se quedan con algo de esa guita, ciertamente no es que hay una democratización del acceso a bienes de consumo que podría, eso, de alguna manera decir, bueno, está bien, es riesgoso, pero mirá qué bien que le están pasando, ¿no? También hay situaciones de extrema pobreza y de dificultad de acceso a bienes básicos. Hecho esta parte, yo quería explicar que iba a ser la presentación al inicio y me olvidé. Digo, hay como un combo que es conflictividad ambiental, o sea, ambiental y social en términos sanitarios, salud de vida, que es un mundo del análisis de Vaca Muerta. Quería pasar a otro más vinculado con la macro, con el acceso a energía, con una mirada por ahí más nacional, más corridas de Neuquén, y pensando el argumento más de los beneficios económicos y energéticos que trae Vaca Muerta. Lo que vemos ahí son dos gráficos. El primero es la explotación de gas, el de superior, el de abajo es la explotación de petróleo. En el gas vemos como la explotación convencional, que es el azul oscuro, que cae a pique desde el 2004.
Vemos en gris la explotación de Vaca Muerta, que ha permitido morigerar la caída, básicamente, y vemos lo violeta, o sé que el hilo oscuro, no sé, que es la importación. Así se compone la estructura gasífera del país, con lo cual los récords de Vaca Muerta en realidad lo que vienen a hacer, o están haciendo todavía, es suplir la caída del no convencional. Esto se da por distintos motivos, un agotamiento de la estructura natural, pero también un nivel, es decir, abandono de la inversión convencional. Entonces, nos anuncia récords de Vaca Muerta, pero en términos de producción general no es que se sostiene esos niveles de récord. Se ha dado vuelta la caída de la extracción, digamos, pero digamos, cuando medimos el total de la extracción, no es tan exitosa, digamos. Y por otro lado, todavía tenemos que seguir importando cantidades importantes de gas. Pensemos, insisto, que el gas es el 52% de la energía total del país, más de la mitad total del país. En Vaca Muerta, digamos, contando Vaca Muerta como las formaciones no convencionales de la cuenca neuquina, no solo la piedra Vaca Muerta, hay distintas piedras de ese tipo, Vaca Muerta es la más conocida, llegamos a tener algo así como el 56% de la energía del país viene de esas piedras no convencionales. En petróleo, el petróleo sí ha dado un poco vuelta a la caída, ha sido menos abrupta la caída no convencional, perdón, que está abajo, que es el gris. Y hoy Vaca Muerta implica algo así como el 42% del petróleo nacional del país, que como contrapartida lo que ha generado esto es una focalización en una cuenca. Históricamente Argentina tuvo 5 cuencas productivas, como podrán ver ahí, la del noroeste y la cuyana son prácticamente inexistentes hoy, la neuquina con una preeminencia abrumadora, la cuenca del Golfo San Jorge. Neuquina es sur de Mendoza, Río Negro, La Pampa y Neuquén. El Golfo San Jorge, sur de Santa Cruz, norte de Chubut, no, al revés, sur de Chubut, norte de Santa Cruz, y Austral, sur de Santa Cruz, Tierra del Fuego. Ahí hay una explotación somera, digamos, de offshore, no igual que la que están haciendo en la cuenca argentina norte, o quieren hacer en la cuenca argentina norte, pero donde el gas ahí es muy importante, el petróleo históricamente fue importante en el Golfo San Jorge, pero así todo Neuquén o la cuenca neuquina. Entonces lo que tengo hay una focalización de la extracción hidrocarburífera del país que siempre estuvo bastante diversificado, que había distintas fuentes en un solo lugar, en Vaca Muerta. Esto hace que la infraestructura no dé abasto. Eso en parte de eso dan cuenta los incidentes ambientales, la muerte de los laburantes y la necesidad de generar infraestructura. Infraestructura que de Neuquén y de las provincias, de las empresas vienen demandando hace años. Bueno, ya se está en construcción el gasoducto Néstor Kirchner, que va a ampliar en mucho la capacidad de transporte de gas, en principio para dejar de importar, que es muy caro y eso genera un problema, y en segunda instancia para exportar a Brasil. Pero por otro lado, con menos publicidad, ya se anunció la ampliación del oleoducto del Valle, que es el oleoducto más importante que tiene el país, se duplicaría su cantidad de transporte, esto en un acuerdo para la empresa que lo gestiona, que es una empresa de las empresas operadoras, le extienda la concesión, se vencía este año, le extendieron la concesión creo que por 10 años más, y duplicaría su capacidad de transporte, insisto, el oleoducto más importante del país. Se anunció en Río Negro, y esto es un gran revuelo en la provincia de Río Negro, se dejó sin efecto la 3308, una ley que impedía que hubiera infraestructura petrolera en la costa rionegrina, pensada más como una costa turística, una ley de los 90, se dejó sin efecto y rápidamente al mismo momento YPF anuncia que va a hacer un oleoducto desde Neuquén para hacer un puerto de exportación por la costa rionegrina, y en paralelo se estaba rehabilitando un oleoducto que sale de Rincón de los Sauces, que fue la cuna petrolera neuquina en los 90 hacia Concepción, Chile, que está abandonado en el 2006 cuando Argentina dejó de exportar. Se está rehabilitando, se está viendo si funciona. Por otro lado, esto serían cosas que están muy avanzadas ya, o que hay mucha posibilidad de que se concreten. El gasoducto se está haciendo, la rehabilitación se está haciendo, los otros dos se tiende a creer que sí, con menos grado de concretabilidad o más anuncios, se sacó el plan finalmente, después de muchas ideas de vuelta, un plan para rehabilitar el tren que ya está instalado, pero que se usa muy precariamente, que une provincia de Buenos Aires con Vaca Muerta. Eso ya se acordó con las provincias, con los municipios, un plan y hay que buscar financiamiento, pero es un paso que no estaba dado. Y se anunció el acuerdo para exportar gas, un acuerdo para analizar la posibilidad de generar un puerto de exportación de GLE, una planta de licuefacción, es decir, convertir el gas en algo licuado para exportar en barco
con la empresa Petronas. Hay varias empresas que vienen pensando esto, pero esto lo anunció Alberto, digamos, o sea, tiene una importancia interesante. Ciertamente es todavía todo mucho humo, pero bueno, están pensando de Vaca Muerta, convertir a Vaca Muerta en un polo exportador más allá de Argentina, ya no solo para satisfacer las necesidades nacionales, sino exportar o multiplicar las capacidades de exportación. Nosotros veníamos pensando en esto y por eso hablamos de megaproyecto, porque que lo representamos en esta imagen, ¿no? O sea, Vaca Muerta, en términos restrictivos, las piedras serían la forma lila que está ahí en Neuquén, imagino que se entiende más o menos el mapa, si bien es un fragmento del país o del mapa del país. La piedra es lo que llamamos Vaca Muerta, eso que está en Bordeaux, ahí en lila, no sé. Pero para pensar Vaca Muerta, indefectiblemente necesitamos pensar las conexiones que hacen posible que eso sea explotable y después procesable y vendible. Entonces, se necesita mucha arena, yo le decía algo así como 500 camiones de arena por pozo, se está trayendo fundamentalmente de Entre Ríos, o del Paraná más que de Entre Ríos. Entonces hay un problema grande con la arena, Entre Ríos han parado muchísimas plantas de extracción por irregularidades desde el año pasado por lo menos. Se trajo también, se hizo una inversión importante en investigación para traerla desde Chubut, una investigación que hizo YPF que después se apropiaron capitales privados locales, digamos, y ahí había un acuerdo de hacer un tren, y es lo que está marcado. Bueno, toda la infraestructura previa, Neuquén es una provincia petrolera de los 60, o sea, bueno, en el 17 se encontró petróleo acá, pero fuertemente de los 70, y hay gasoductos, oleoductos que van a Bahía y Buenos Aires fundamentalmente. También tenemos uno que va a una refinería importante que tiene YPF en Luján de Cuyo, en Mendoza. Los gasoductos de exportación establecidos en los 90, digo, tuvo un nivel de construcción, infraestructura, que todo el relato medio abstracto que les hacía recién, de estas cosas, de gasoducto, la ampliación, digo, vienen a dar cuenta de esta necesidad de pensar Vaca Muerta por fuera de Vaca Muerta. Pensar Vaca Muerta por fuera de una visión restrictiva de Vaca Muerta, incluyendo 6, 7 provincias del país, ya no solo Neuquén, como parece muchas veces aparecer en el discurso. Me parece importante para pensar eso, como más allá de la dimensión extractiva, la dimensión de ocupación territorial que implica, o los vínculos territoriales que implica Vaca Muerta. Bueno, con Nicolás estuvimos, yo no, pero otros compañeros, digo, en Bahía hace no tanto, venimos discutiendo bastante con los compañeros, las compañeras de Río Negro y el problema de la costa, estamos en contacto con Entre Ríos y todo el tema de las areneras. Digo, pensar que estos niveles de explotación, que todavía son iniciales, en términos de Vaca Muerta, que la perspectiva es que se explote mucho más, ya está trayendo problemas y conflictividades y que nos tienen que acompañar en articular las luchas de alguna manera. Eso sería en términos territoriales. En términos de producción, cada pozo, ¿qué hace? ¿Cómo funciona? El primero, el que está en azul, es cómo funciona un pozo no convencional, un pozo de los actuales. Hay una extremada dependencia de la inversión. Cuando uno deja de invertir, una empresa, Tecpetrol, deja de invertir, que hoy produce el 13% de gas nacional, deja de invertir en Fortilla de Piedra, el año que viene va a haber problema de gas. Eso, por un lado, digo, es una realidad del tipo de explotación. Los pozos se agotan muy rápidamente, dan mucha producción inicialmente y rápidamente cae, pero rápidamente, que es que al tercer año hay, no sé, el 20% de lo que produjo el primero se genera. Entonces, eso obliga a que haya una inversión regular, permanente, que sea muy dependiente de la inversión, y claramente un año que no se invierte, como está mostrado en el primer gráfico, al año siguiente cae la extracción, un país que depende mucho del gas. Esto es muy distinto a cómo funcionaba la explotación convencional, que es la otra, donde había inversiones. Claramente si uno deja de invertir, la explotación cae, la extracción cae, pero caía a otra tasa, mucho más tranquilo. Entonces uno podía decir, bueno, invierto un año, hay 2 o 3 años que tengo problemas, en 2 o 3 años vuelvo a invertir. Eso no pasa con los no convencionales. Eso vuelve a la explotación no convencional adicta a la inversión. Necesitamos que todo el tiempo esté entrando plata para sostener los niveles de producción que implican, bueno, el 50% de la energía nacional, o por ahí, como expliqué hace un ratito. Esto es una característica fundamental para pensar la economía de Vaca Muerta, digamos, por qué necesita tanta guita y qué pasa con esta guita. ¿Esto cómo se sostiene? Se sostiene con financiamiento externo. Las empresas, ¿cómo están articuladas? Básicamente con empresas paraísos fiscales. Hoy, incluso las nacionales, digo, ponemos YPF ahí para que se vea, pero está Petro al lado. Digo, son mamushkas corporativas instaladas en guaridas fiscales a lo largo del mundo que hacen que sea muy difícil seguir los destinos de la plata, que hace
bueno, que trae un montón de complicaciones, que evitan que paguen seguramente impuestos en los países, digo, YPF también, ¿no? No solo Pablo Roca, Pablo Roca claramente. Pero bueno, esa estructura corporativa hace, entre otras cosas, que se presten plata. Entonces, muchas veces lo que se habla de inversión, estos 30.000 millones de dólares que yo decía que están festejando en Neuquén, porque son un logro, gol, el diario Renero, uno de los diarios importantes de la zona, sale a festejar un gol de Vaca Muerta, dice así en sus redes sociales hoy, son préstamos. Préstamos que hay que devolver a una tasa. Préstamos, en la mitad de esos préstamos son de empresas de ellas mismas en Uruguay, en Delaware, en Islas Vírgenes Británicas, que se prestan plata. Que hay que devolver una tasa importante, difícil de regular, pero que rápidamente hay que devolver. Entonces, este año están pensando que van a entrar 5.000 millones de dólares y en 2 años más vamos a tener que pagarlos. Y eso es lo que les quiero mostrar acá. Lo que está en azul son las entradas financieras del sector petrolero, energético, digamos, en general, en millones de dólares, fundamentalmente el petrolero. En lila, la salida. Y lo que pasó fue que durante el macrismo entró mucha guita, por distintos motivos, da para investigar bastante eso, por qué entra plata, y nosotros lo que estamos pensando es que entra plata para después poder sacarla, pero bueno, no soy economista, digamos, hablo después de haber leído algunos informes que hacen nuestros compañeros economistas. Pero que rápidamente esa guita sale. Y ya desde el 2018 viene saliendo más plata en términos financieros, solo en términos financieros, ¿no? Y ahí voy a la explicación. De la que entra. Tenemos un problema y fundamental para la economía argentina, que es la restricción de dólares, la restricción de acceso a dólares. Argentina, algo así como Argentina, necesita más dólares que los que entran, o mucho. Han entrado comercialmente, Argentina ha tenido en los últimos años una balanza comercial favorable, muy favorable. O sea, vendió mucho más que lo que compró, en términos de mercancía, de bienes que compró y que vendió. Los precios del campo y demás han hecho que Argentina tenga, bueno, imposibilidad de compra y demás, pero sin embargo, sigue teniendo muchos problemas. Y buena parte de esos problemas están vinculados no con bienes, sino con servicios, impuestos, pagos de deuda, ya la balanza financiera. De esa balanza financiera, desde la gestión de Alberto, toda la gestión de Alberto, 13.500 millones de dólares salieron por el sector energético. Lo tendría que haber hecho en un gráfico, pero no llegué. 13.500 millones de dólares se fueron del sector energético, buena parte capitales privados, ¿no? Pero bueno, que salieron. Y nosotros solemos discutir sobre la compra de energía. Es decir, el gas que necesita Argentina para vivir porque no suple. Hay un tema que además del gas hay otra salida importante que es las naftas premium, que no lo entendemos, pero la misma cantidad de guita que salió en el año pasado por compra de gas salió por compra de naftas premium. Es un signo de pregunta por compra de gas o compra para generación eléctrica. Fundamentalmente el gas se usa para el 60% de la generación eléctrica del país, se hace quemando gas. Entonces le decía, 6.000 millones de esos 13.500 millones de dólares se fueron por compra de energía. Los otros 7.500 millones de dólares se fueron por toda esta serie de gastos financieros que son pago de deuda, amortización, gira de dividendos no se ha podido hacer, pero pago de royalty, pago de patentes y cuestiones por el estilo. Dinero financiero que supera durante la gestión de Alberto en 1.500 millones de dólares, un número importante, lo que se compró de energía. Entonces, cuando hablamos de que Vaca Muerta nos va a permitir sanear la balanza comercial, toda esta otra arista que es cómo se financia Vaca Muerta no entra dentro del debate. Y nosotros empezamos a creer que aunque saneemos, aunque Vaca Muerta genere la cantidad de gas, que habrá que ver si lo hace, para que no haya que importar más gas, vamos a ir teniendo un problema por esta otra canilla, que las empresas exteriorizan su ganancia, exteriorizan los dólares que acceden, de distintas maneras, y que es un problema para el acceso a dólares del país. Dicho esto, espero no haberlos abrumado, pero cierro con qué pasa con la resistencia. Un poco no es algo que hayamos sistematizado demasiado, aunque somos parte de la resistencia, digamos. Un primer momento, 2011, 2012, 2013, hasta 2014. En 2013, acuérdense que hubo una represión grande, el 28 de agosto del 2013, se reprime al movimiento social neuquino, en una movilización inédita, unas 5.000 personas, inéditas por el tema. Nunca se había movilizado esa cantidad de gente por temas energéticos explícitamente.
y ahí confluyen dos realidades. Quienes venían debatiendo por la reapropiación de la renta nacional, YPF para los argentinos, una cuestión más nacionalista, una bandera más de los 90, el Moreno, de Pino Solana, digamos, y quienes, una figura nueva que era el de reclamo ambiental, que era algo que los mapus, las organizaciones mapuche, venían reclamando en los 90, pero que recién ahí se generaliza en sectores sociales. Esas dos demandas confluyen en ese día y se las caga a palo, digamos. Hay una represión de 8 o 9 horas en la legislatura neuquina, donde finalmente se vota una ley que lo que hace es habilitar el primer acuerdo importante, el de Chevron YPF, que era el área esa que vimos inicialmente, Loma Campana. A partir de 2014, en instancia de que bueno, la confrontación ya había pasado el primer momento y la confrontación social había sido reprimida brutalmente, se va desperdigando de a poco el debate y aparecen debates a la basura, por ejemplo, al uso del agua, a ciertas cuestiones infraestructurales y a debates municipales de prohibición. O sea, como que se desperdiga, se separa, se descentraliza el debate y se territorializa en lugares más puntuales el debate y las confrontaciones, ampliándose ya el debate que había sido en Neuquén. Fundamentalmente, bueno, el día de Chevron YPF, el 28 de agosto, hubo una movilización más o menos grande en la casa de la provincia de Neuquén, pero digamos, no fue un gran debate. Bueno, Neuquén y Río Negro, ahí se desperdiga un poco la lucha. Hacia 2017. En 2017 empieza a aparecer, además de ese debate más focalizado, un debate o unas discusiones sobre la desigualdad, la deslegitimación por las consecuencias, digo, esto de los muertos, la gente que no llega a fin de mes empieza a vivir en vaca muerta, la gente que vive en vaca muerta y que no tiene agua, que no tiene gas, una serie de consecuencias más de términos sociales, qué sé yo. Acá hace 2 años explotó una escuela por un tema de gas en una zona de explotación petrolera, murieron una maestra y tres laburantes. Digo, todas esas desigualdades en un lugar donde supuestamente hay riqueza por todos lados, empieza a haber problemas y empieza siempre a ser vinculado con la estructura de vaca muerta. Y entonces, bueno, aparece también, digo, los reclamos puntuales sobre cuestiones puntuales y todo este debate más en torno a desigualdad. Y por otro lado, la expansión de megaproyectos, lo que yo le decía de Río Negro, desde el debate sobre el oleoducto, sobre el puerto de exportación. En Bahía Blanca se quiere ampliar el puerto de exportación en Puerto Rosales, y en Entre Ríos el tema de la arena, digamos, como que se desperdiga el debate ambiental en distintos lugares que, si bien en Entre Ríos están discutiendo por la arena, por cómo se lava, porque no están autorizadas las compañías para extraer, pero es vaca muerta. O sea, arena está motorizada por la explotación de fracking. En Río Negro están discutiendo el puerto, pero el puerto no se puede pensar sin el crudo de vaca muerta, digamos. Entonces hay como una especie de amplificación o de generalización, y ahí entendemos nosotros que aparece también la posibilidad de articular esas luchas dispersas en torno a la idea de megaproyecto y demás. Bueno, espero no haberlos abrumado, no haberlas abrumado demasiado. Ahí termino. A ver. Bueno, fue como 40 minutos de exposición, no había dicho 20 minutos, disculpen.